bendición poder estar una vez más juntos, amados hermanos, amigos, que nos dejan entrar hasta la comodidad de su casa. Bienvenidos al aposento alto. Es una bendición poder estar compartiendo juntos este momento donde yo sé que siempre el Señor tiene un plan, tiene un propósito, tiene algo preparado para ti y para nosotros también. Nosotros que estamos acá en casa, pero ustedes también que están ahí en su casa, son valientes. Eres un valiente, eres una valiente de Dios porque pues decides congregarte y eso es una bendición. Recordémonos que el congregarse, más bien dicho, el no congregarse es un mal de estos últimos tiempos. Aunque desde antaño, ¿verdad? Siempre estaba ese consejo, ¿verdad? En la carta a los hebreos, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos tanto más que el día se acerca, ¿verdad? Así es de que, pues, en el nombre de Jesús, como a mí siempre me gusta dedicar este espacio de tiempo al Señor para que sea Él con su Espíritu Santo el que nos hable, el que nos bendiga, el que nos transforme a través de su palabra, el que nos fortalezca, el que nos haga entender los propósitos. Quiero dedicar este espacio de tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos este tiempo, esta ventana de tiempo, para que tú en medio de nosotros, con tu Espíritu Santo, puedas bendecirnos, puedas visitarnos, Señor, aún en nuestras casas, Señor. Que podamos, en el nombre de Jesús, sentir tu presencia. Que podamos sentirte, Señor Jesús. Que nuestro ser espiritual, que nuestra nueva vida en Cristo pueda sentirte esta noche, Señor. Que podamos ser visitados por tu Espíritu Santo. Mira a cada uno que está conectado, a los que se van a conectar, Señor. Aquellos que dedican su vida, su corazón a buscarte, a amarte, Señor, anhelar más de ti, Señor. Visítanos esta noche, hasta donde llegue esta transmisión, Señor. Te lo pedimos. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. ¿Por qué no le decimos con nuestras palabras a Él como una oración? Oh, sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Maravilloso Jesús. Sí, Señor. Milagroso Señor. Oh, sí, Señor. Llenas el lugar de tu presencia. Sí, Señor Jesús. Y haz descender tu poder A los que estamos aquí. Una vez más, dígale. A ti mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos Eso es. aquí. Déjate tocar por Dios ahí en tu casa. Quiero Levantar a ti mis manos. Sí, Señor. Maravilloso Jesús. Milagroso. Milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder. Oh, necesitamos de ti, Señor. Estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Oh, sí, Señor. Quien no quiera ser en mí. Créelo, iglesia, créelo, hermano. Creo en ti, Jesús. Quien no quiera
toda, recíbela. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Recibe. toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Recibe. toda la honra, Precioso Hijo de Dios. recibe toda la gloria, Recibe toda la honra. precioso Hijo de Dios. Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos por tus favores. Gracias por tu presencia. Ahí en tu lugar, iglesia, un momento. Cuánto anhelamos la presencia del Señor. Oh, delante de ti estamos, Señor Jesús. ¿Sabe usted que el único lugar, el único refugio verdadero y permanente al que podemos llegar se llama Jesús? Él es esa torre fuerte donde podemos refugiarnos. Oh, gracias. Él es ese pastor de pastores que siempre extiende sus brazos y que te ama y que nos ama con amor eterno, y Él es fiel a sus promesas. Jesucristo prometió nunca dejarme, mi eterno compañero, Él será. Y en las luchas y en las pruebas, yo siento su amor. Aleluya, el Señor está aquí. Él está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya. Jesucristo prometió nunca dejarme. Mi eterno compañero, Él será. En las luchas y en las pruebas, yo siento su amor. Aleluya, el Señor. Oh, Él está aquí. Aleluya, el Señor está. Cantémoselo una vez más, iglesia, recordando la fidelidad de Dios. Nunca dejarme. Gracias, Señor. Mi eterno compañero, Él será. y en las luchas y en las pruebas, Yo siento su amor. aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Oh, aleluya.
a nuestro Dios, a la bondad de nuestro Dios. Eres ese refugio, Señor. Eres nuestro escondedero, nuestra ciudad de refugio. Nuestra torre alta. Gracias, Señor. Padre, ahora te pido, Señor, por favor, que lleves esta transmisión, que la lleves hasta el lugar indicado, Señor. Aquellos que necesitan escucharte, que necesitan de ti, Señor, que anhelan de ti, Señor. Por favor, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús, que donde quiera que llegue esta transmisión, Señor, pueda llevar vida, Señor. Que tu Espíritu Santo transforme las vidas de los que escuchan. Oikita, pramas, Hikama y Salama. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ahora yo te invito a ti, amado hermano, que hagas evangelismo virtual y que compartas esta transmisión. Mira, comparte esta transmisión y que llegue hasta donde el Espíritu quiera, pero tú y yo volvámonos parte. Compártelo en tus muros, en tu página de Facebook, en tus redes sociales, a través de un texto a tus contactos de teléfono o a través de un correo electrónico a todos tus contactos, para que así muchos puedan ser edificados y bendecidos, no solo por la presencia del Señor, sino por su preciosa y poderosa palabra. Amén. Así es de que nos alegramos de que una vez más estamos reunidos acá en el aposento alto y les bendecimos a los hermanos que nos escuchan, que nos visitan desde otras latitudes como Ecuador, Colombia, Guatemala, México. Hasta allá enviamos un caluroso saludo y les bendecimos porque sabemos que día a día siempre se están conectando y los bendecimos en el nombre de Jesús. También a los que nos ven desde otros estados también les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así es de que quiero compartirle un tema al que le he puesto por nombre lo que las pruebas hacen en los hijos de Dios. Lo que las pruebas hacen en los hijos de Dios. ¿Cómo es de importante, amado hermano, que entendamos acerca de las pruebas? Mire, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de prueba y donde no muchos salen aprobados, si no es porque el temor o el miedo o el carácter o que tal vez se toman malas decisiones o malas acciones. A veces no todos salimos aprobados. Y es ahí donde entonces ocurre que en el Hijo de Dios, cuando no sale aprobado en la prueba, obviamente tiene que volver a ser probado, pero ocurre que el Hijo de Dios se puede desanimar, se puede, hermano, estancar y no querer seguir avanzando. De hecho, está comprobado, ¿verdad? Científicamente, ¿verdad? Los analistas dicen que desde el primer momento en que llega ya sea que estés en la escuela primaria, en bachillerato diversificado, o que estés en la high school, o estés en kinder, o que estés en la universidad, en el college, donde sea, en el momento en que el catedrático, el maestro, el profesor dice, bueno, vamos a hacer un examen, en ese momento la persona se altera, la persona se pone nerviosa y aunque sepa muchas veces no sabe contestar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Qué pasa con cuando tú y yo somos probados? ¿Qué sucede cuando somos probados nosotros? Hermano, el Señor prueba todo lo que es de Él.
Recuérdese que hablamos hace un par de semanas atrás acerca de la tentación y de la prueba. La tentación proviene del enemigo, mas la prueba viene de parte de Dios. Y entonces, pero ahora no quiero hablar tanto de las pruebas, sino lo que producen las pruebas en nosotros, como hijos de Dios. Mire, a los hijos de Dios, bueno, a nadie, pero quiero hablar específicamente, a los hijos de Dios no les gustan las pruebas, no les gusta ser probado, no les gusta ser pasado por la prueba, ¿verdad? Para ver cómo está, cuánta calificación va a dar. Si es de a 100, ¿cuánto da? 100, 99, 60, 70, 30, ¿cuánto es lo que tu calificación? Claro, si nosotros nos tocaría que calificarnos a nosotros nos ponemos 100, aunque nadie me diga, aunque no lo merezcamos, aunque no lo mereciéramos. Porque, hermano, en nuestra vida diaria, en nuestra conducta diaria, en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿cómo estamos? ¿Cómo salimos aprobados? ¿Será que salimos aprobados hoy en algo? ¿Será que el Señor nos pasó el examen del carácter y lo pasamos hoy? El Señor nos pasó el examen de a ver si decimos mentiras y nos pasó y salimos aprobados. La vida es muy corta, así. La vida es un suspiro, como para que lo perdamos nosotros todavía en otras cosas, que le añadamos cada día más males a nuestra vida. La Escritura dice que no le añadamos más mal a nuestros días, sino que cada día tiene su propio afán. ¿Por qué le vamos a añadir afanes a nuestros días si son tan cortos? Dice la Escritura. Entonces, pero de algo que sí le estoy seguro es de que en nuestra vida cristiana nunca van a faltar las pruebas. Claro, también dice la Escritura que no para siempre es trillado el trigo, sino que hay un momento en que el trigo ya no es trillado, ya no es triturado, sino que es colectado, ¿verdad? Y guardado en los graneros de Dios para que empiece otro tipo de proceso, ¿verdad? Entonces, en esa etapa estamos todos nosotros, de ver qué efecto producen en nosotros, o si logramos salir aprobados de las pruebas que nos vienen. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él fue probado, y quiero que lo veamos a la luz de las Escrituras. Acompáñeme. Vamos a leer Isaías 53:3, pero en varias versiones distintas para que veamos cómo el Señor Jesucristo, claro, todos queremos tener títulos como el Hijo de Dios, el bendecido, pero el Señor ostentaba otros títulos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero hoy quiero remarcar algunas cosas. Mire, pues, le voy a leer la versión Dios habla hoy. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Está hablando del Señor Jesús. Era un hombre lleno de dolor. ¿Usted se imagina el Señor Jesús? Era un hombre lleno de dolor, el Señor Jesús. Acostumbrado al sufrimiento. Nuestro amado Señor Jesús, acostumbrado al sufrimiento. Ninguno de nosotros debería de acostumbrarse al sufrimiento, porque qué feo es sufrir, o solo que a alguno le guste sufrir. Pare de sufrir, ¿verdad? Que no le ocurra, ¿no? Sino que, hermano, dice, como alguien que no merece ser visto, hablando del Señor Jesús, lo despreciamos, no le tuvimos en cuenta. Mire, muchas veces al Señor no lo tomamos en cuenta en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Pero no quiero hablar tanto de eso, sino de lo que le estoy marcando aquí. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Por eso se lo marqué de color y hasta se lo subrayé. Acostumbrado al dolor. Ahora quiero que leamos la versión palabra de Dios para todos. Dice, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. ¿Qué le parece? Era un hombre lleno de dolor, repite lo mismo, pero ahora dice aquí, y conocedor del sufrimiento. O sea, de que él no se escapaba del sufrimiento, conocía lo que era sufrir. Hay algunos hermanos acá en la tierra que no han conocido el sufrimiento. Sufrimiento le llaman a que se les acabó la batería o que no hay wifi o que no hay internet. Pero ese tipo de sufrimiento, eso no es sufrir.
A muchos Dios les ha bendecido con que no han conocido lo que es un verdadero sufrimiento. Pero dice la Escritura que el Señor primero estaba acostumbrado al sufrimiento y ahora era conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, mire, como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Así se está refiriendo el Señor Jesús, la profecía. Vayamos a ver la Biblia Latinoamericana 95. Dice, despreciado por los hombres y marginado. Ya solo ahí tenemos algo. Hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. No contaba para nada. Imagínense cómo describe Isaías 53 al Señor Jesús en su ministerio, en su vida diaria. Y a veces nosotros nos quejamos por cosas que ni valen la pena, hermano. Aunque nadie me diga amén, pues, ¿verdad? Porque a veces el conocimiento, el entendimiento está tan empaquetado que no le damos valor a las cosas que realmente merecen. Así dice en Eclesiastés, ¿verdad? El predicador, el hombre más sabio, Salomón. Usted sabe que Salomón escribió Salmos, ¿verdad? Escribió el Cantar de los Cantares, escribió Eclesiastés. Pero este hombre, Salomón, él sabía, él había probado todo. Dijo, todo es vanidad. Dice, la vida del hombre es un suspiro que se va en un instante. Claro, él lo había experimentado todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere entonces? Dios desea que seamos experimentados en las pruebas. Mire, como he dicho en otras ocasiones, Dios no quiere, o bueno, déjeme que se lo ponga en este pensamiento, porque yo lo he enseñado así y lo he dicho, que hay muchos cristianos de cristal, ¿verdad? Pero no porque sean finos, sino porque se rompen fácilmente. Hay cristianos que no resisten las pruebas. Hay cristianos que no aguantan un poco de sufrimiento. Hay cristianos que no aguantan un regaño. Hay cristianos que no aguantan una exhortación, una disciplina y se van al mundo. Entonces, cuando venga el verdadero sufrimiento, cuando venga la verdadera prueba, ¿qué van a hacer si no han sido experimentados? Entonces aquí dice que debemos de ser conocedores. Debemos de estar familiarizados y acostumbrados al sufrimiento. Les repito una vez más, la condición perfecta sería no sufrir. Ahora, ¿por qué razón vienen las pruebas? Mire, muchos dicen, bueno, es que tal vez es porque necesitas entregar un área y por eso te están probando. Uy, y sí tienen razón, pero yo quiero verlo desde el otro ángulo. Las pruebas vienen a tu vida o han llegado a tu vida o a mi vida por la simple razón de que Dios quiere que vayamos perfeccionando, que vayamos cambiando. Porque de nada serviría que fuéramos probados en algo, por ejemplo, en el carácter, ¿verdad? Y no saliéramos aprobados. Pues nos vuelven a meter al crisol de la prueba, ¿verdad? Al horno calentado, y hasta que no entreguemos el carácter, no vamos a salir avanzados ahí. Puede ser de que algunos, hermano, algunos que no quieran ser cambiados en la prueba, van a ser cambiados en la tribulación. Y es ahí donde la cosa ahí sí se pone difícil. Yo prefiero ser cambiado en la prueba y no en la tribulación. Mire, como estoy hablando del carácter, Felipe, el evangelista que menciona las escrituras, ¿verdad? Felipe significa domador de caballos. Y el carácter es comparado como un caballo desbocado, ¿verdad? Que no se refrena y relincha y se desboca, ¿verdad? Así es el carácter cuando no estás bajo sujeción. Y entonces, dentro de la historia, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, pero la historia relata que a Felipe el evangelista lo torturaron los romanos y lo amarraron de sus extremidades.
Le amarraron sus 2 brazos y sus 2 pies y los amarraron a 4 caballos. Y hicieron los caballos correr y lo partieron en 4 partes. Cuando uno lee la historia de cómo padecieron y cómo sufrieron los seguidores del Señor Jesucristo, uno dice, bueno, las pruebas que yo estoy pasando no son nada. Y es ahí donde uno tiene que tener el carácter que Dios quiere. Debemos de tener carácter, pero bueno, el carácter para con Dios. Yo he escuchado personas, incluso hermanos, que me dicen, no, es que mire, yo sí tengo un carácter, yo sí le digo la verdad a cualquiera en su cara. Y sí, no, pero es que eso no es tener carácter, eso es ser un abusivo. Eso ya raya en la abusivez. No sé, ser de un buen carácter de Dios es controlar la ira, controlar el enojo y saber cómo responder en una situación cualquiera que sea. ¿Acaso no dice la Escritura, decíos la verdad los unos a los otros, pero en amor? Ok, pero no estamos hablando del carácter. Estamos hablando de qué lo que las pruebas hacen en el Hijo de Dios. Porque yo no estoy hablando para todos. No estoy hablando para todos, estoy hablando para los hijos de Dios y aquellos que quieren ser hijos de Dios. Recuérdense que no todos son hijos de Dios. La Escritura dice en Juan capítulo 1, verso 12, que los que creen, los que confiesan, los que reciben a Jesucristo, esos son hijos de Dios, dice la Escritura. Ok, entonces la pregunta aquí, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer con las pruebas? ¿Las evitamos o las pedimos que nos entre por aquí, que nos salga por acá? ¿Qué hacemos con las pruebas? Es una buena pregunta. ¿Qué debemos hacer con las pruebas? Y acompáñenme de una vez, te lo voy a poner ahí en la pantalla, Santiago capítulo 1 y verso 2. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Ay, hermano. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en las pruebas, dice que debemos de estar con gozo. Pero hasta voy a tomar un poco de agua. Porque si somos honestos, ninguno se goza en las pruebas. Nadie. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. El sufrimiento a nadie nos gusta. Pero la Escritura dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Aquí lo que tendríamos que ver es qué tipo de pruebas son, ¿verdad? Si es porque nosotros cometimos un error, una falta, un pecado, o porque el Señor está permitiendo esta prueba. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de Abraham y usted lo puede leer, que lo que le pasó a Abraham fue una prueba. Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo. Y usted sabe que él salió aprobado porque fue capaz de entregarle a su propio hijo en el altar, con el pedernal, el cuchillo afilado. Y cuando iba a matar a Isaac, el Señor le habló y le dijo, no pongas la mano sobre el muchacho, porque ahora sé que me tienes temor, que temes a Jehová. O sea, de que la prueba de él, hermano, ¿cuál era? Entonces, ver si tenía temor de Jehová o no. Y el tener temor no es por miedo, sino por el querer obedecer a Dios, el querer hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, fíjese, entonces aquí me surge a mí una pregunta dentro de lo que estábamos diciendo. ¿Por qué debemos de tener por sumo gozo? Esta se lo puse ahí abajito, ¿verdad? ¿Por qué debemos de tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas? Y pareciera lógico, ilógico que nos gozáramos en las pruebas. Mire, el tema de hoy como que se sale un poco del marco de la enseñanza que he estado trayendo, pero es porque yo sé de que más de alguien está ahí escuchando o va a escuchar que quizás está pasando por alguna prueba. Recuérdese de que hay diversas pruebas, dice aquí. Aquí, ¿qué clases de pruebas? Ese sería tal vez el siguiente programa o el siguiente tema, ¿verdad? ¿Qué cosas prueba Dios? Aquí vamos a ver algunas, pero ¿qué cosas son las que prueba Dios? Entonces, ¿por qué tenemos que estar por sumo gozo? Ahora, la otra cosa que también tengo que analizar y ver acá
Es de que dice, fíjese, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Aquí lo que entonces, ¿por qué? Pues debemos de entender el propósito de Dios en nuestra vida. Si nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, siempre nos vamos a quejar en la prueba. Entonces ya en lugar de darle alabanza a Dios, vamos a hacer quejabanza nada más, ¿verdad? Ya no le vamos a dar al Señor lo que Él quiere, sino lo que no quiere de nosotros que le demos. Pero entonces, ¿por qué tenemos que ser o estar con sumo gozo? Entonces, aquí viene otra pregunta. Antes de responder la anterior, ¿qué producen las pruebas? Y aquí es donde estamos llegando al centro del tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que producen en nosotros, como hijos de Dios, las pruebas? ¿Qué es lo que producen en nosotros? Entonces, aquí continuamos con la carta, ahora, o la epístola de Santiago 1:3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjese que aquí lo que está probando el Señor entonces es la fe. ¿Se recuerda que le dije qué cosas son las que prueba Dios? Entonces Dios va a probar tu fe. Tú dices que eres cristiano y que tienes fe, Dios va a probar tu fe. Mire, si usted quiere aprender de la fe en Hebreos capítulo 11, es todo un capítulo completito acerca de la fe y nos habla de los héroes de la fe. Pero fíjese, Santiago 1:3 empieza sabiendo, se recuerda que le dije, si no entendemos el propósito, ¿por qué debemos de gozarnos cuando estemos en diversas pruebas? Si no entendemos ese propósito, va a ser muy difícil que nosotros salgamos aprobados de la prueba. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada vez que el Señor te va a probar a ti, no es para destruirte, no es para matarte, es para mejorarte, es para mejorarme. Cada vez que el Señor nos prueba es porque quiere que nosotros, si estábamos en nivel 5, pasemos a nivel 10. Y si estábamos en 10, que pasemos al 20, así hasta que lleguemos al 100%. Entonces las pruebas, eso es lo que producen en nosotros, producen paciencia. Ahora, hermano, la palabra paciencia aquí es una palabra que he hablado y he enseñado en otras ocasiones. La palabra paciencia viene del griego upomone, que lo que significa es resistencia, resistir. Entonces sería, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. ¿Cómo nosotros vamos a saber de qué voltaje somos? ¿Cuántos vatios aguantamos? ¿Qué tipo de resistencia tenemos? Mire, usted sabe que las bombillas, ¿verdad? Cada uno tiene una resistencia diferente. Hay de 60, de 100, 200, 500. Y así es la luz que emiten, pero también es la resistencia, es lo que soportan. De repente se les pone más luz, ¡pum!, se quema el foco, ¿verdad? Se quemó la bombilla. ¿Por qué? La resistencia no era para ese calibre. Y entonces muchas veces nosotros cometemos el error de confundirnos. Y le voy a explicar por qué. Cada uno de nosotros es probado en el nivel que está. Por eso es de que ninguno de nosotros debe usurpar ningún lugar. Por ejemplo, algunos que digan, así es que yo soy apóstol y no ha sido llamado apóstol. O yo soy pastor y no he sido llamado por Dios ni confirmado por el Señor como un pastor, como un apóstol. Cualquier ministerio de los 5. ¿Qué es lo que está pasando? Va a ser probado y la resistencia no está capacitado para eso. Miren, puede ser también de que muchos digan que tú no eres pastor, tú no eres apóstol, tú no eres profeta, tú no eres maestro, tú no eres un evangelista. Pero hermanos, si lo decían del apóstol Pablo, si a los mismos apóstoles les decían que no eran, si al del mismo Señor Jesucristo decían, tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres. Entonces eso es un mal que viene desde la antigüedad. Pero en realidad cuando tú entiendes el llamado que Dios te ha hecho, aunque alrededor no te reconozcan, no importa. Eso sí, no debemos de usurpar lugares. Debemos de saber el tiempo. El llamamiento es uno. Ahora, pero no debemos de confundir el llamamiento con el tiempo, porque Dios llama
y hace una preparación para que cuando viene el tiempo trabajemos para el Señor. Así es. Entonces, resistir. Upomane también significa aguante alegre. Aguantar alegre. Hermano, vuelvo a repetir, el verso decía, el verso anterior que leíamos, Santiago 1:2 dice, gócense cuando estén en pruebas, alégrense pues, ¿verdad? Aguantar alegremente. Ay, hermano, se pegó un martillazo, ay, qué jaja, qué delicioso ese martillazo que me di. Ahora, parece ilógico. Le estoy poniendo un ejemplo para tratar de hacer una comparación, porque lo mismo es cuando estamos en una prueba. ¿Quién de verdad pudiera venir y decir, reírse en una prueba? ¿Verdad? Nadie. Pero cuando nosotros entendemos que por el Señor hemos aprendido a soportar, hemos aprendido a ver, hemos aprendido a poder tratar de entender el propósito por el cual vienen las pruebas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que soportar. Mire, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, eso sí le digo, tenemos que estar preparados, porque todos en algún momento vamos a ser probados. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza necesaria para que en el momento difícil podamos salir aprobados, porque puede venir la prueba sobre uno, sobre la familia, en la congregación, de cualquier forma, y que salgamos aprobados. El otro significado de upomone es esperanzado, es decir, que alguien que no ha perdido la esperanza a pesar de la prueba, a pesar de lo difícil que esté la circunstancia, a pesar de lo que esté pasando a su alrededor, no ha perdido la esperanza. Y recuérdese que dice la Escritura que la esperanza no avergüenza. Muchos confunden la esperanza con la fe. ¿Vale? Entonces, de repente alguien dice, fíjese de que por ejemplo, hay algunos que dicen, sí, Cristo ya viene y está cerca, las puertas, ya viene. Y entonces, muchos le pueden decir, pero es que eso se está predicando desde hace mucho tiempo y lo tratan a uno como de burlarse de uno porque uno está esperando al Señor Jesús. Pero por favor, entiéndame lo que le voy a decir. No estamos diciendo que es por la fe, ¿verdad? Yo creo firmemente que el Señor viene, sí, pero no estoy diciendo cuándo. Pero sí creo en mi esperanza, que es pronto. Y como la esperanza no avergüenza, no tengo que dar cuentas de mi esperanza. De la fe sí, pero no de mi esperanza. Yo espero haberme dado a entender. Y si no me entendió, me pregunta después. Y también upomone significa constancia. Constancia. Entonces, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia. Es decir, mire, el que ya fue probado en algo, ya no quiere ser probado en lo mismo. No como aquella canción del mundo, ¿verdad? De antaño, decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No, ese cuate no quería avanzar jamás, estaba ahí, cada vez se iba enterrando más. No, hermano, tenemos que ir progresando. Tenemos que ir avanzando, que ir creciendo. Ok, entonces, fíjese, ¿qué es lo que producen las pruebas en los hijos de Dios? Entonces ya vimos que una de las primeras cosas que produce es paciencia. Paciencia. Necesitamos paciencia. Mire, Santiago 1:4 dice, y que la paciencia, mire cómo viene como un resultado, ¿verdad? Las pruebas producen paciencia y la paciencia aquí en Santiago 1:4 y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero este es el resultado de la prueba. Entonces la prueba, cuando se aprueba con paciencia, produce el que seamos perfectos y completos. Uy, hermano, aquí me tengo que detener otro poquito, porque tengo que explicárselo un poco más esto. Por ejemplo, la palabra perfectos, ¿verdad? No lo puse en el tema, pero déjeme que se lo explique un poquito. La palabra perfectos en el griego significa crecer, crecimiento.
Significa desarrollarse, crecer mentalmente. Es decir, no quedarse con una mente atrasada, con una mente perdida. Ser perfecto significa tener un carácter moral agradable a Dios. Pero alguien que no ha crecido no puede tener un carácter moral agradable a Dios. Si todavía nos quedamos pequeños como bebés espirituales y no crecemos, no desarrollamos, nunca vamos a dar el fruto agradable delante de Dios. Porque fíjese que también la palabra perfecto significa alcanzar la madurez. Alcanzar la madurez, es decir, no quedarse uno estancado en un nivel, sino ir creciendo y desarrollando. Entonces la palabra perfecto, fíjese, la palabra perfecto significa alcanzar la madurez. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿es maduro? Tal vez me contestarán algunos de apellido, quizás Maduro, ¿verdad? Pero maduros, ay, hermano, espiritualmente hablando, puede ser de que tal vez en tu edad biológica, tal vez has alcanzado un poco de madurez, pero en lo que refiere al Señor, todavía hay que decirte, hermano, Dios lo bendiga, no lo hemos visto, ya tenemos pandemia y media de no verlo. ¿Cómo está, hermano? Ya la pandemia ya pasó hace, y todavía no lo hemos visto. Perfectos. Miren lo que producen las pruebas. Perfección en nosotros. Ay, ay, ay. Pero por favor entienda el tipo de perfección. Madurez. Y usted sabe que para alcanzar la madurez hay muchas formas que nos enseña la Biblia. Pero ¿para qué vamos a hablar de todo? Si la prueba hace que nosotros maduremos, que crezcamos mentalmente, que desarrollemos. Porque le aseguro que aquel que fue probado en algo, hermano, ese cambia. Ya no vuelve a pasar por lo mismo, a no ser de que no haya aprendido. Y la palabra completo, también, la palabra completo en el griego lo que significa es que no le falta nada, es decir, en unidad completa, en armonía completa, es estar en integridad. La palabra integridad también se puede decir como vivir agradando a Dios, pero también significa estar integrado, es decir, unido, es decir, que no le falta ninguna de sus partes. De hecho, esta palabra completo en el griego significa perfectamente sano en el cuerpo. Ay, 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 Dios mío. Es decir, sin ningún achaque, ¿verdad? Ya cuando nos va agarrando la edad, empiezan los primeros achaques, ¿verdad? Pero como todavía estamos jóvenes en el Señor, ¿verdad? Y aunque nadie diga amén, ¿verdad? Por lo menos por la fe diga amén, ¿verdad? Entonces fíjese que lo que produce la prueba en el Hijo de Dios aquí es madurez y es, hermano, entonces unidad, estar completos, ¿verdad? Es estar completos en el Señor, es caminar en integridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué, hermano, qué efecto más precioso el de la prueba en cada uno de nosotros? Ahora, como el tiempo siempre nos avanza, ¿verdad? Entonces quiero que veamos este otro. Acompáñame a la segunda carta a Corintios, capítulo 8 y verso 1. Dice, ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Vaya, aquí usted se recordará que esta iglesia envió una ofrenda al apóstol Pablo, aunque eran pobres, dice. Sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, es decir, que a pesar de que eran pobres, bendijeron al apóstol. Pero aquí lo que yo quiero remarcar aquí es de que en la aflicción, en la prueba que vino de ellos, abundó el gozo. Ay, hermano, abundó el gozo en ellos. Bueno, y usted sabe que el gozo nosotros lo podemos comparar con el vino, o el vino representa el gozo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Hermano, que nosotros vamos a ser visitados por el Espíritu Santo. Mire,
El Espíritu Santo es el que nos da el gozo ahora. Entonces quiere decir que esta prueba de aflicción solo se atraviesa por medio de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esta prueba lo que produce, o la prueba también produce entonces abundante gozo. Ay, hermano. Pareciera como ilógico, ¿verdad? Y lo quiero comparar como cuando se cortan los racimos de uvas. Dice, se cortan los racimos de uvas, se lavan y después se empiezan a pisar, ¿verdad? Los empiezan a aplastar con los pies y empieza a salir el vino. Pero las uvitas, hermano. Si las uvitas pudieran hablar cuando las están machucando y las están apretando y las están deshaciendo su cuerpecito, hermano, y las están presionando hasta que, hermano, quedan transformadas en otra cosa. Un bagazo, ¿verdad? Que se apretó y ya hasta que salió y se transformó en el vino. Así es la prueba. Así, mire, porque muchas veces nosotros, como uvas de Dios, entramos al lagar del Señor para ser pisados, machucados, apretados, para ser transformados. De tal manera que, hermano, lo único que va a producir en nosotros es gozo. Claro que no es algo sencillo esa transformación. Pero entonces aquí hemos visto entonces que lo que las pruebas producen es paciencia, es que producen madurez y que también lo que producen en nosotros es unidad, integridad. Y ahora aquí lo que estamos viendo, lo que la prueba produce en nosotros es gozo, es esa comunión con el Espíritu Santo. Ok, avancemos un poquito más. Santiago capítulo 1 y verso número 12. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces vea, otra cosa que la prueba produce, recuérdese, hemos hablado de las pruebas, pero ahorita estamos viendo lo que produce la prueba en nosotros. Mire qué cosa más impresionante. Produce que nos den la corona de la vida. Pero espérese, antes de que diga, aleluya, espérese. Dice, el que persevera. Pero dice, el que persevera bajo la prueba. Es decir, que lo estén apretando, que lo estén ahí moliendo, ¿verdad? Si persevera, va a recibir la corona de la vida. Eso es un galardón precioso. Y ahorita vamos a ver otros que nos hablan acerca de esto, ¿verdad? Porque yo quiero que esta noche, pueblo de Dios, amigos que nos ven, entendamos que todos de una u otra forma, tarde o temprano, vamos a ser probados por Dios. Mire, Dios dice que metió a su pueblo saliendo de Egipto, lo metió al desierto. Lo metió al desierto. Dice que durante 40 años para probar si le iban a obedecer o no en el desierto, para probar lo que había en su corazón. Y al final, después de 40 años, dijo, no hicieron lo que yo quería. Solo se evidenció lo que había en el corazón. Y mire, eso también es, aunque no tengo ese verso, eso también hace la prueba. Sirve para evidenciar lo que hay en el corazón de las personas, incluso de los hijos de Dios. Mire, hay un verso que dice que es necesario que hayan, unas versiones dice pruebas diversas en las iglesias, ¿verdad? Otras versiones dice es necesario que hayan divisiones para saber quiénes van a salir aprobados o no. Otras versiones dice para saber quiénes son verdaderos o no. Entonces quiere decir que la prueba lo que produce es la evidencia de lo que hay en el corazón. Aunque no me diga amén. Porque mire, bajo la prueba, cuando alguien está bajo la prueba, hermano, puede resultar callado, tranquilo, sumiso, humilde. Hermano, se eleva hasta el piso número 120, ¿verdad? No sé cuál es el edificio más alto aquí en la tierra, pero... Y entonces, hermano, no sale aprobado.
¿Por qué? Porque no perseveró. Perseverar significa resistir, ser valiente, ser fuerte. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes. O sea, de que el Señor le dijo de una vez qué era lo que tenía que hacer. Le estaba diciendo en pocas palabras, mira, te va a costar, te va a dar miedo. Pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Porque le digo, mira que te mando que te esfuerces. Quiere decir que le iba a costar. Que seas valiente. Quiere decir que de repente le iba a dar miedo. Que no tuviera temor. Saber ni en la noche cómo iba a pasar. Y que no desmayara. Es decir, hermano, que se quedaba sin fuerzas. Que probablemente hasta ataques le iban a dar al pobre. Y se desmayaba. Pero le dijo, pero no temas, yo voy a estar contigo. A nosotros nos gusta ese verso y hasta lo ponemos Josué 1:9. Y lo toma uno, pero la experiencia que tuvo Josué, yo se lo estoy poniendo desde el otro lado para que lo entendamos realmente como es. Entonces, si perseveramos bajo la prueba, vamos a recibir la corona de la vida. Ese es un galardón preciosísimo. Es decir, nos van a premiar, nos van a premiar. Mire, ¿sabe también cómo veo este pasaje? Por favor, entiéndamelo desde este ángulo que le voy a decir. Recibir la corona de la vida, pero ¿qué vida? ¿Cuál vida es? A ver, ayúdeme. Habría que ver aquí como dice Santiago 1:12, ¿verdad? Ahí sí los esgrimistas bíblicos me pueden ayudar ahí. Santiago 1:12, vamos a ver si lo tengo yo acá. Santiago 1:12, para saber qué tipo de vida es la que está mencionando ahí. Santiago 1:12, vamos a ver si lo encuentro aquí. A ver quién lo encuentra primero. Santiago capítulo 1. Amén. ¿Cómo dice? ¿En qué tipo de vida es? Santiago 1:12. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Ajá, pero en el griego quiero yo saber qué palabra es la que utiliza. Vamos a ver. Santiago 1:12. Vamos a ver, de la vida, vamos a ver aquí. Zoe, creo que será. Es que no. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. G22 dice aquí. Ajá, pero ¿cómo dice? Dice Zoe, dice vida Zoe en el griego o dice bios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero ver ahorita. Déjeme, vamos a ver. Aquí, espérame, ahorita ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál fue? Santiago 1:12, sí, ese es el que quiero que veamos. Déjeme, voy a chequear. Es que no tengo aquí mi concordancia. Es que sí la tengo aquí, pero no me lo muestra Santiago 1:12. Déjeme, vamos a ver otra vez. Y ahorita sí, Santiago capítulo 1 y verso número 12 dice. La vida, y no han puesto nada ahí en el Facebook, de repente a veces lo ponen ahí. No. Corona y de la vida, es que da dos palabras. El griego 3588. Isaías dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Ajá, lo que yo quiero saber es qué tipo de en el hebreo, en el griego, perdón, en el griego. Ahorita lo voy a buscar aquí. Aquí, ahorita lo buscamos. Ahorita va a aparecer aquí. Yo más creo que debe ser Zoe, la vida Zoe, pero ahorita vamos a ver. Quiero ver.
Sí, cabal, ese es. Griego zoe, aquí está. Griego 22:22. Dice, la palabra griega es zoe. Entonces es la vida espiritual, es la vida eterna. Entonces, pero vaya, por qué toda esta pregunta? ¿Por qué nos tardamos hasta acá? Porque mire, póngame atención a lo que le voy a decir. Póngame atención, por favor. Entonces dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Pero, ¿qué tipo de vida? La vida eterna. Pero la vida eterna es, nosotros ahorita tenemos como promesa la vida eterna, pero se va a hacer efectiva hasta cuando estemos con Él. Entonces quiere decir que el que persevera bajo la prueba, aunque se muera, va a recibir la corona de la vida. Amén. Eso es lo que quiero darlo a entender. Entonces, hermano, aquí quiere decir que la cosa se va poniendo cada vez más seria. Porque si nosotros, fíjese, si nosotros entendemos este pasaje, debemos de estar dispuestos hasta dar nuestra propia vida para agradar al Señor. Aunque nadie me diga amén. Amén. Y todavía aquí, entonces hay que perseverar. Y dice, a los que le aman, solo los que aman a Dios perseveran. Los que no aman a Dios no. Porque, pastor, pero yo amo a Dios. ¿Estás perseverando? ¿Estás dispuesto a entregarte a ti mismo? Porque esa es la cosa, esa es la diferencia entre un cristiano y otro. Bueno, y sigamos avanzando porque me detuve mucho tiempo acá. Leamos, acompáñeme, le voy a leer la Biblia textual, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, porque se recuerda que acabamos de ver que los que aman a Dios perseveran, aunque mueran. Bueno, si salen aprobados, van a obtener la corona de la vida. Puede ser que tal vez no mueran a sí mismos, a su yo, a la carne, al alma, y vivan para Cristo. Pero otros van a tener que entregar sus vidas para entender el propósito. Entonces dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Se recuerda que lo primero que nosotros vimos es que debíamos de entender el propósito de la prueba. Deberíamos de entender por qué el Señor nos está probando. Y aquí vemos entonces, aquí estoy casi cerrando el círculo, ya solo me quedan un par de versos aquí que le quiero dar. Se empieza a cerrar porque ¿entiendes tú el propósito de la prueba para tu vida? ¿Entiendes tú el propósito por el cual Dios te llamó? ¿Entiendes tú el propósito por el cual Dios te tiene donde estás o como estás? De algo estoy seguro, y si en este momento tú estás siendo probado, te digo, aliéntese tu corazón, gózate, porque si perseveras bajo la prueba, el Señor te va a premiar, te va a bendecir, vas a salir transformado, vas a salir renovado, vas a salir como Él quiere, vas a tener la madurez, vas a alcanzar el calibre, vas a tener la resistencia que Dios quiere que tengas o que yo tenga. Pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, es que aquí es donde se encierra. Porque si no amamos a Dios, pero pastor, ¿cómo puede ser posible que un cristiano no ame a Dios? Como ahora hay de todo, ¿verdad? Usted sabe que hay reuniones cristianas donde a quien menos honra le dan es a Cristo Jesús. Pero no quiero hablar tanto de eso, porque realmente el único homenajeado, el único que merece honor, gloria, alabanza, el imperio, la potestad, es el Señor Jesucristo, es Dios. Pero aquí debemos de entender que como hijos de Dios, si lo amamos a Él, todas las cosas que nos pasen, sean buenas o malas, tienen un propósito. Y es aquí donde debemos de entender y preguntarle al Señor, bueno, no por qué pasan las cosas, por qué me pasó esto, porque te van a meter a la prueba otra vez. El secreto sería entonces de preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué voy a aprender de esta prueba? ¿Cómo voy a salir? ¿Qué diferente voy a hacer después de esta prueba? Yo le aseguro que aquellos que han sido probados,
retomemos la palabra del carácter, ¿verdad? Ya no van a tener el mismo carácter de siempre, espero, ¿verdad? Sino que van a ser dóciles. Acuérdense lo que le pasó a Felipe, qué cosa más terrible. Ay, 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 pero entonces, ¿cuál es el propósito? Pero todavía dice aquí, llamados, aquellos que hemos sido llamados por Dios. Ok, avancemos un poquito más. Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Ya casi estoy aterrizando la idea, ¿verdad? Dice, no temas lo que estás por sufrir. Ay, mire, se recuerda que hablábamos del sufrimiento, nadie quiere, ¿verdad? A ninguno nos gusta. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, los reprendemos en el nombre de Jesús, para que seáis probados. Padre Santo, aquí las cárceles pueden ser literales o cárceles espirituales. Y tendréis tribulación por 10 días. 10 es número de prueba. O sea que, hermano, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se recuerda? Acabamos de ver el pasaje anterior, ¿verdad? Santiago 1:12, recibirá la corona de vida el que persevera bajo la prueba. Aquí la prueba fue que algunos los metieron en la cárcel, literalmente. Otros quizás van a estar en cárceles espirituales. Es decir, al decir una cárcel es de una persona que quizás está siendo, hermano, atormentada, ¿verdad? Tiene tribulación, tiene problemas, tiene angustia, tristeza muy, muy grande en su corazón, que lo hace sentirse como en una cárcel. Y no puede salir de ahí hasta que alguien no le abre. Por eso es de que es muy importante, hermano, que cuando hay alguien que se siente en una cárcel, pida ayuda, porque él solo no va a poder abrir. Necesita que alguien más lleve la llave y le abra. Así es como se sale de las cárceles espirituales y literales también, ¿verdad? Otros llevan la llave y abren. Pero hay muchos que no buscan la ayuda, no oran, no se ministran y entonces quedan encarcelados. Y lo peor de todo es que después se acostumbran, se acomodan. Pero aquí dice, la diferencia lo marca la fidelidad. La fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, incluso hasta dar tu vida. Sé fiel, no importa. Sé fiel. Venga lo que venga, sé fiel. Y eso marca la diferencia entre un cristiano y otro. La fidelidad. Que Dios nos ayude a ser fieles. Que Dios nos ayude a que en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en nuestro caminar diario, en nuestra casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos, en nuestra mente, seamos siempre fieles a Dios. Y si no eres capaz de ser fiel a Dios, entonces ahí sí puede ser que estés en una cárcel, hay que buscar la ayuda. Ya te di una clave de liberación, una clave de libertad es ministrarse. Busca la ayuda, busca a tu pastor, porque él tiene la llave que el Espíritu le dio para que puedan salir de la cárcel aquellos que estén aprisionados. Quiero leerle un verso más. Hechos capítulo 20 y verso 19. Entonces recuérdese que estamos viendo qué es lo que produce las pruebas en el Hijo de Dios. Entonces, Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando. Él era judío. El apóstol Pablo como judío estaba siendo perseguido por judíos. Vaya, traduzcámoslo para acá con nosotros. La propia familia puede ser el causante de tus pruebas. La propia familia puede ser el causante de que tú te sientas triste, de que tú estés afligido, de que estés en tribulación, de que estés en angustia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Servir al Señor con humildad. Entonces, ¿qué es lo que provoca la prueba en nosotros? O lo que debería de provocar la prueba en nosotros es que le sirvamos a Dios humildemente, hermano. ¿Cómo es alguien que sirve humildemente? Es alguien que reconoce en su corazoncito que si no fuera por la gracia de Dios, no le sirviera al Señor.
no tuviera un privilegio. Mire, yo no me canso de decirlo y le agradezco tanto al Señor por haber puesto su mirada en mí. Habiendo mejores que yo, quizás más preparados, el Señor me escogió y me llamó a este ministerio precioso pastoral para ser un ministro de Dios. Y se lo agradezco tanto al Señor. Como le digo, habiendo mejores, dijo, este inútil, lo voy a transformar, lo voy a convertir en útil. Y en las manos de Dios. Y de hecho esa ha sido mi oración. Siempre le he dicho, Señor, si te sirvo, úsame. Y si no te sirvo, no me deseches, Señor. Enséñame a serte útil, por favor. Me recuerdo ese día que el Señor Jesús entró en mi corazón. 7 años viendo yo un programa de televisión. Nunca me imaginé hasta dónde íbamos a estar, qué era lo que íbamos a experimentar, las bendiciones que Dios nos ha permitido, las cosas que hemos visto en el Señor, las cosas maravillosas. Y sé que falta mucho más, pero que el Señor nos ayude a serle fieles, a ser siervos humildes delante del Señor. La humildad, mire, la humildad se puede aparentar, se puede disfrazar. La humildad se puede disfrazar. Por eso es que el Señor Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor nos ayude a ser humildes de corazón. Es decir, que aunque no nos estén viendo, que en nuestro corazón seamos humildes sinceramente. Y entonces, hasta ahorita hemos visto ¿qué producen las pruebas? Paciencia, producen madurez, producen unidad, producen gozo, produce que nos den la corona de la vida, produce que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. También produce que nosotros podamos serle fieles al Señor. Y por último, que seamos siervos humildes delante de Dios. Acuérdense que la decisión al final es tuya y es mía. Y quiero concluir con este verso. Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Otras versiones dice a los moradores de la tierra. Nosotros tenemos que ya no ser moradores de la tierra, por lo menos espirituales, porque literales aquí estamos en la tierra. Pero si nosotros en lugar de ser moradores de la tierra, somos moradores de Sión, vamos a ser guardados de todas las pruebas. Entonces viene un día, iglesia, amado hermano, viene un día en que todas las pruebas se van a terminar. Y cuando nos hagan ese último examen y vean la hora y digan, ok, quiero ver, morador de Sión, pasó todas las pruebas. Pero morador de la tierra, le falta, va a tener que pasar a la tribulación y a la gran tribulación. Por eso es que le digo, yo prefiero aprender de las pruebas y no de la tribulación. Pero eso es una decisión personal, iglesia. Es una decisión personal, amigo, que nos ves. Yo quiero orar por aquellos que le dicen al Señor, Señor, enséñame tú, aún con las pruebas, enséñame, Señor. Porque no quiero aprender en la tribulación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor. Aunque no entendemos a veces las pruebas, sabemos que tienen un propósito en ti, Señor. Ayúdanos a salir aprobados siempre. Oh, quita, pramasore. Por favor, mira a tu pueblo que tal vez está siendo probado, Señor. Tal vez está pasando por una prueba difícil, que para ellos es difícil, Señor. Para ti no, por favor, dales la fortaleza, dales la salida,
la pronta salida, Señor, por favor. Tú que ves el final desde el principio, Señor, auxilia, pon tu mano preciosa y socorre a aquellos que están en prueba, Señor. Por favor, ayúdanos que cuando nos toque la prueba podamos salir aprobados, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor. Queremos ser moradores de Sión. Moradores de Sión, para que podamos salir aprobados de todas las pruebas, Señor. Mira a tu pueblo en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh, y recordemos que el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Así es de que Él es nuestro baluarte, nuestra torre fuerte donde podemos acudir cuando nos encontramos en diversas pruebas. Señor, eres tú nuestro gozo, nuestro deleite. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias. Señor Jesús, gracias. Oh, sí, Señor. En las luchas y en las pruebas. Sentimos tu amor. Oh, Él está aquí. Sin su amor, sin su gracia, no podemos, iglesia. Hagámoslo juntos. Nosotros acá y ustedes allá. Una vez más. Prometió nunca dejarme, Señor Jesús, gracias. Él será. Gracias. Yo siento su amor. Está aquí. Él está aquí, pero también está contigo. El Señor. Oh, sí. Padre, en el nombre de Jesús, pido por favor que esta semilla de tu palabra, sembrada en tu pueblo, lleve un fruto abundante, Señor, a tiempo y al 100%, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Y que conforme a tu gracia y a tu gran bondad y a tu gran misericordia, hagas crecer y prosperar tu preciosa y poderosa palabra en tu pueblo, en nosotros y en aquellos que han escuchado con fe, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Quiero orar por las peticiones que han entrado. Hay un par de peticiones que han entrado esta noche y quiero orar por ellas. Ok, vamos a orar por el papá de nuestra hermana Verónica. Mañana tiene exámenes de salud para que el Señor ponga su mano de sanidad, ¿verdad? Vamos a orar por él también. Vamos a orar por Ramona Rivera, que el día de mañana tendrá análisis también, tiene unos exámenes el día de mañana, para que el Señor se glorifique. Ella es esposa de nuestro hermano Jesús Velázquez, así es de que vamos a orar por Ramona Rivera, para que el Señor esté con ella y le ayude en esos exámenes. También vamos a orar por fortaleza, por la familia Castellanos, porque el pastor Mario Castellanos pasó a la presencia del Señor el día de hoy. Vamos a orar, es un momento difícil, es una prueba difícil, pero sabemos que el Señor está con su familia y que sabemos que Él ya se está gozando con nuestro amado Señor. Así es de que acompáñeme, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre estas peticiones, Señor.
Y te pedimos por el papá de mi hermana Verónica, Señor, que el día de mañana, Señor, le van a hacer esos exámenes para que tu mano preciosa de sanidad sea puesta en él y que sea sano en el nombre de Jesús. También te pedimos por Ramona Rivera, Señor, que te glorifiques en su vida, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, guárdala, Señor. Y también te pedimos por la familia Castellanos, allá en Guatemala, Señor, para que puedan ser fortalecidos en este tiempo, en este momento, en esta prueba difícil, Señor. Pero que sabemos que tú estás con ellos porque así lo has prometido, Señor. Los ponemos en tus manos y te damos gracias porque eres un Dios bueno, fuerte, Señor, y que siempre estás con tu pueblo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Aleluya. Amén, amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves y que nunca habías escuchado nada de esto acerca de las pruebas, mucho menos de estar gozoso en las pruebas, pero que entendiste el mensaje y quieres esa bendición para ti, para tu familia, repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a encontrar el propósito para qué son las pruebas que estás experimentando o que experimentaste. Y si lo entiendes, queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Todos los días domingos a las 2:30 de la tarde tenemos nuestro servicio presencial en la iglesia a las 2:30. Y lunes, martes y miércoles tenemos nuestros servicios virtuales. Así es de que, hermano, te invitamos. Mañana, martes y miércoles tenemos nuestra reunión virtual. Hazte parte de la familia de familias virtual. Pero el domingo, dispón tu corazón y vamos a la casa del Señor. Te invito a que visites nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, de YouTube. Ahí tenemos la videoteca, los temas, el programa de niños. En fin, hemos tratado de que el que nos visite a través del internet, pues pueda encontrar bendición en nuestra página. Así es de que no me resta más que bendecirte en el nombre de Jesús y recordarte que Él está contigo en las luchas y en las pruebas. Es cuando más siente su amor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones.